Buen día, vamos a continuar con un curso de física que me están solicitando mucho los alumnos de forma más detallada. Normalmente en los cursos presenciales, muchachos, nos metemos un poquito más a profundidad. Ahorita que es en línea lo vamos a hacer igual de efectivo, pero un poco más compacto. Cualquier situación, envíanos un mensaje a nuestras redes sociales y con gusto los vamos a atender. ¿Qué hay que ver aquí? El concepto de fuerza. Cuando nosotros movemos un objeto, ¿sí?, el que ustedes quieran, ya nosotros ya aplicamos el concepto de fuerza. A este concepto se le llama dinámica. La cinemática, por ejemplo, estudia el movimiento sin importar las causas. Entonces la dinámica llega y dice, a ver, a mí sí me importa cómo sucede este acontecimiento físico. Entonces, en los vectores, ya habíamos dicho que un vector tiene magnitud, dirección y sentido, y un escalar solamente tiene la unidad y el parámetro. Entonces, la fuerza es un vector. Puede tener dirección, puede tener magnitud, puede tener sentido. En el caso de los vectores, muchachos, vamos a tener una fuerza 1, vamos a tener una fuerza 2, y la fuerza resultante puede ser por varios métodos, por ejemplo, el método del paralelogramo. ¿Sí? ¿Qué más tenemos que saber aquí? Las famosas leyes de Newton. ¿Qué dicen las leyes de Newton? La primera ley, que es la ley de la inercia. Todo cuerpo permanece en reposo o velocidad constante a menos que actúe una fuerza externa sobre él. Un ejemplo sencillo, muchachos. Si nosotros vamos en un automóvil, ¿sí?, y estamos quietos, al momento de frenar, pues obviamente el cuerpo se tambalea. Ahí podría ser la aplicación de la primera ley. ¿Cuál es la segunda ley? La que relaciona fuerzas, masas y aceleraciones. En este caso, aceleración es igual a fuerza entre masa. ¿Cómo recomiendo yo que ustedes la estudien? Fuerza es igual a masa por aceleración. Aquí vamos a poner que F es que fuerza, M es que masa y A es que aceleración. ¿Sí? La unidad de la masa en este caso es que kilogramo, de la aceleración es metro sobre segundo al cuadrado, y todo esto en sí forma lo que es el Newton. Ahorita vamos a ver toda la parte teórica, muchachos. Al final de este video vamos a hacer la parte práctica. Es importante saber todo esto. Entonces repito, fuerza es igual a masa por aceleración, masa es kilogramos, aceleración es metros sobre segundo al cuadrado, y todo esto en conjunto, un kilogramo, metros sobre segundo al cuadrado, es un newton. Eso respecto a la segunda ley. En la tercera ley, ¿qué nos dice? La ley de la acción y la reacción. En este caso, las fuerzas, por ejemplo, la fuerza 1 va a ser igual a menos fuerza 2. Es de igual magnitud, pero de sentido contrario. Ok, ¿qué más tenemos que recordar del concepto de fuerza? Lo que es un par de fuerzas. Y esto es relativamente sencillo y lo vamos a explicar con el siguiente dibujo. Un par de fuerzas tiene la misma intensidad, pero en sentido contrario. Imagínense, ¿sí? En este caso, una polea hacia acá va una fuerza 1 y hacia acá va una fuerza 2. Están con la misma intensidad, pero en sentido que contrario. Obviamente recorre ciertas distancias. Ese es el concepto de par de fuerzas. ¿Qué más tenemos que saber, muchachos? ¿Qué fuerzas actúan sobre los objetos en reposo o en movimiento? Aquí son lo que nosotros conocemos como máquinas simples. Todos los hemos visto alguna vez, sin embargo no nos hemos preocupado o no nos hemos dado a la tarea, mejor dicho, de indagar un poco más en este tema. ¿Cuáles son estas máquinas simples? La palanca. Yo creo que ustedes se han visto alguna vez cuando levantan un automóvil, cuando lo están arreglando, las llantas, las famosas talachas. Para sacar el rey tienen que hacer ¿qué? Palanca. El torno es cuando este gira sobre un eje. Eso es lo que es un torno. La polea, por ejemplo, se ve mucho en las construcciones,
suben arena o cuando están construyendo una casa, ¿no? Ponen un bote y bajan eso es lo que es la polea, o el plano inclinado. Lo podemos relacionar, por ejemplo, cuando un automóvil se queda descompuesto en una subida, entonces uno tiene que subir, eso se podría llamar como plano inclinado. ¿Qué más tenemos que saber de las fuerzas? Lo que es la famosa ley de la gravitación universal. Aquí voy a hacer una pausa, muchachos, porque luego me dicen, híjole maestro, es que hay muchas leyes, hay muchas fórmulas. Sí, por ejemplo, también está la ley de Coulomb, que nos dice que la fuerza es igual a una constante, ¿sí? Por sus cargas eléctricas por una distancia. De hecho, la voy a escribir. La ley de Coulomb. La ley de Coulomb dice que la fuerza es igual a una constante K por un producto de cargas eléctricas sobre una distancia al cuadrado. Entonces yo les digo, muchachos, si nos piden en el examen cuál de estas leyes representa la ley de Coulomb, deben de tener que cargas eléctricas. No me va a importar si me sé las demás variables o no. Lo mismo pasa con la ley de la gravitación universal. La ley de la gravitación universal simplemente nos va a mencionar una constante de gravedad. Esa constante de gravedad vale 6.67 por 10 a la menos 11 newton metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Tú dices, ¿y cómo me voy a aprender tanto? No, es que no te lo tienes que aprender. Tienes que saber que existe, ¿sí? Entonces es la constante de gravedad por un producto de masas, masa 1, masa 2, que ya sabemos que está en kilogramos, y D, que es una distancia elevada al cuadrado. ¿Qué más tenemos que saber, muchachos? De las fuerzas, tenemos que saber cuál es la diferencia entre masa y peso. Vamos a poner aquí, diferencia entre masa y peso. Pregúntate en un momento, para ti, ¿qué sería la diferencia entre masa y peso? En este caso, la masa es la cantidad de materia, vamos a ponerlo aquí, cantidad de materia que posee un cuerpo. ¿Y qué es el peso? En este caso es la fuerza ejercida por la Tierra. Fuerza ejercida por la Tierra. ¿Y cuál será esta fuerza, muchachos? En este caso es la gravedad por la Tierra sobre los cuerpos. Este cuestionamiento es importante porque muchas veces confundimos masa y peso. El peso, aprovecho, se define como la masa por la gravedad. W es de weight en inglés, que significa peso. M, que es M es masa, y G, que será gravedad. Ya dijimos que la gravedad es un valor de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Eso nosotros lo podemos aproximar a 10. Entonces la unidad del peso es kilogramo, porque es la unidad de la masa, de la gravedad, metro sobre segundo al cuadrado, y esto ya dijimos en la segunda ley de Newton, que efectivamente es conocido como un newton. Entonces la unidad de la fuerza y del peso es el newton, ¿sale? ¿Qué más tenemos que saber? ¿Qué otra causa del movimiento es lo que nosotros conocemos como trabajo? ¿Y qué es el trabajo? El trabajo simplemente es la fuerza por la distancia. En este caso, T es trabajo. Aquí, muchachos, tengo que mencionar que muchos ocupan la W de work. Aquí simplemente tenemos que definir qué es cada variable. En este caso, F es fuerza y D es ¿qué? Distancia. Entonces, la unidad de la fuerza ya dijimos que es el newton, de la distancia es el metro, por lo tanto, el trabajo es newton por metro, que esto es un
Joule. La unidad del trabajo es el Joule. ¿Qué más tenemos que recordar? Todo esto es energía, muchachos. El trabajo es energía y la unidad de la energía es el Joule. ¿Qué más tenemos que saber? La energía cinética, kinetic, es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. En este caso, EK es energía cinética, ¿sí? M ¿qué es? M es masa, B ¿qué es? Velocidad. Entonces ya dijimos que la unidad de la energía es el Joule, ¿sí? ¿Qué más tenemos que saber, muchachos? Lo que es la famosa energía potencial, que es igual a masa por gravedad por altura. En este caso, M ¿qué es? M es masa, G es gravedad, ¿sí? H es altura, y dijimos que EP es la energía potencial. Todo esto, la unidad de energía ya dijimos que es el Joule, que se representa con la letra J. Entonces, ¿qué más tenemos que saber, muchachos? En este caso tenemos que saber lo que es la energía mecánica. ¿Y qué es la energía mecánica? La energía mecánica es la suma de las energías cinéticas y potenciales. Entonces yo voy a poner aquí la energía mecánica es la suma de la energía cinética y potencial. Entonces yo voy a poner aquí la E, simplemente va a ser igual a la energía cinética más la energía potencial. Aquí sí quiero hacer un paréntesis, muchachos. ¿Por qué? Porque luego nos pueden preguntar cuestiones teóricas, ¿sí? Por ejemplo, vamos a pensar un móvil, disculpen el dibujo, por ahí sí soy malísimo. Un móvil está estático, es decir, su velocidad es igual a 0. Entonces, su energía cinética vale 0. ¿Por qué? Porque todo número multiplicado por 0 nos va a dar 0. Es decir, si está quieto, no tiene energía cinética. Pero ¿qué pasa si este móvil empieza a moverse? No me importa a qué velocidad. Lo que sí me importa es que la velocidad es diferente de 0. Entonces la energía cinética es mayor a 0. Y tú me dices, ¿y por qué es importante? Sí, porque mientras un objeto se mueva hay energía cinética. Entonces, ¿quién es el parámetro importante? La velocidad. Pasa algo similar con la energía potencial. Vamos a pensar que yo tengo un elevador, ¿sí? Que está en el suelo, en planta baja, en el sótano, como tú quieras verlo. Entonces la altura vale 0, está a ras de suelo, no hay más, ¿sale? ¿Qué pasa si este elevador empieza a ascender? ¿Sí, verdad? Como ya está a una cierta altura, pues a esto yo le voy a llamar H, que es altura. Entonces aquí, como la altura es mayor a 0, la energía potencial es mayor a 0, y aquí la energía potencial es igual a 0. ¿Por qué 0? Porque no hay altura. Estos conceptos, muchachos, son muy importantes para entender este tipo de preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre la energía cinética y la energía potencial? Bueno, que la energía cinética incluye la velocidad, o su parámetro más importante es la velocidad, y en la energía potencial tiene su parámetro más importante, en este caso, la altura. ¿Qué más tenemos que saber, muchachos? Las cargas eléctricas, ¿sí? Las cargas eléctricas, pues más que nada son 3. Está el protón, vamos a poner aquí, cargas eléctricas. Está el protón, que ya sabemos que tiene signo positivo. ¿Cómo me acuerdo yo? P de protón, P de positivo, es un tip que yo te doy, y esta carga vale 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs, ¿sí? El electrón tiene carga negativa, es menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs, ¿sí?
el neutrón simplemente vale 0, ¿sale? Y aquí es lo que les comentaba hace rato. Fuerza es igual a la constante de Coulomb por las cargas eléctricas sobre la distancia al cuadrado. En este caso, ¿qué es? F es fuerza, K es la constante de Coulomb, ¿sí? Que vale 9 por 10 a la 9 Newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado, y R es la distancia. Como verán, muchachos, la física relativamente es simple, pero sí hay que conocer este tipo de situaciones que nos van a ayudar a obtener más. ¿Qué tenemos que saber más? Otra fuerza es la que ocupan los imanes, ¿sí? Los imanes no ocupan más que nada que la fuerza magnética, ¿sí? ¿Y qué nos dice la fuerza magnética? Que polos opuestos se atraen. Eso es lo que tenemos que saber. Ahora, vamos a hacer una serie de ejercicios, ya que vimos toda la parte teórica, para que quede un poquito más claro. Te recomiendo que vayas pausando el video y vayas entendiendo todo esto, ¿sí? Vamos a pensar, una persona cuya masa es de 70 kilogramos, ¿sí? Nos pide cuál es el peso. Híjole, pues no sé cuál es el peso. Bueno, de lo visto anteriormente, yo sé que el peso es igual a la masa por la gravedad, ¿sí? La masa, acuérdense, muchachos, que está en kilogramos, en este caso es 70 kilogramos, por la gravedad, que vale ¿cuánto dijimos? Lo vamos a aproximar a 10 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, si tu masa corporal es de 70 kilogramos y una vez vas al médico y te pregunta cuál es tu peso, le puedes hacer 70 por 10 son 700 newton. Físicamente este es nuestro peso. El peso es igual a 700 newton. ¿Sale? ¿Qué más nos pueden preguntar? Ok, nos pueden decir, si un objeto tiene una aceleración de 30 metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Y tiene una masa de 10 kilogramos, ¿cuál es su fuerza? Entonces, la fuerza, dijimos, por segunda ley de Newton, es igual a ¿qué? Masa por aceleración. En este caso, la masa, ¿qué es? 10 kilogramos, ¿sí? La aceleración son 30 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, la fuerza son ¿qué? 300 newton. 30 por 10 son 300 newton, ¿sí? ¿Qué más tenemos que saber, muchachos? Por ejemplo, vimos, trabajo es igual a fuerza por distancia. Si a nosotros nos dicen, un objeto tiene una fuerza de 10 newton y es arrastrado 20 metros, ¿sí? ¿Cuál es el trabajo que realiza? Trabajo es igual a fuerza por distancia. En este caso, la fuerza vale 10 newton, ¿sí? La distancia vale 20 metros, por lo tanto, el trabajo son 200 joule, ¿verdad? ¿Qué más tenemos que saber, muchachos? Nos pueden pedir, por ejemplo, algo de energía cinética y algo de energía potencial. Vamos a ocuparlo con la energía mecánica. Nos dicen obtener la energía, vamos a poner la energía cinética de un móvil cuya masa es 5 kilogramos y su velocidad es de 10 metros sobre segundo. ¿Sí? Entonces la energía cinética simplemente va a ser igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. En este caso, ¿qué datos tenemos, muchachos? La masa, ¿cuánto vale? La masa vale 5 kilogramos
La velocidad vale 10 metros sobre segundo al cuadrado. Vamos a sustituir la energía cinética, que sería masa, que es 5 kilogramos, por la velocidad, que vale 10 metros sobre segundo al cuadrado. ¿No es cierto? La velocidad no es sobre segundo al cuadrado, es metros sobre segundo. ¿Sí? Se me fue aquí entre 2. ¿Sí? Si fuera metros sobre segundo al cuadrado sería aceleración, ya lo habíamos dicho. Entonces la energía cinética va a ser 5 por 10, 50, entre 2 me da 25 Joule. Maestro, a mí me gusta hacer otro procedimiento. ¿Cuál te gusta hacer? Divido 10 entre 2, me da 5, por este 5 de aquí, me va a dar 25 Joule. Otra vez, alguien me dice, yo divido 10 entre 2, 10 entre 2 me da 5, por este 5 me va a dar 25 Joule. Las dos formas están bien. De hecho, yo te sugiero que si tú puedes, sobre todo cuando no te dejan usar calculadora, hacer primero la división y luego la multiplicación. Y por último, nos piden obtener, ¿sí?, la masa de un libro si su energía potencial es igual a 10 joules y este se encuentra a 10 metros de altura. ¿Sí? Ok. Entonces, lo que yo tengo que saber aquí, que la energía potencial es igual a la masa por la gravedad por altura. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿qué tengo que saber? Los datos. La energía potencial vale 10 Joule. La gravedad sabemos que es una constante. La aproximamos a 10 metros sobre segundo al cuadrado. La altura, en este caso, es 10 metros. ¿Y qué me piden? La masa. Entonces aquí yo tengo que despejar. Estos dos están multiplicando, van a pasar ¿qué? A dividir. Lo que pongo flecha queda igual, es decir, mejor dicho, cambia de lugar. La energía potencial queda igual, la masa queda igual. Lo que cambia de lugar es la gravedad y la altura. ¿Sale? Entonces aquí sería la energía potencial, que vale 10 Joule, sobre la gravedad y la altura, que vale 10 por 10. Voy a omitir unidades. ¿Sí? Esto va a ser igual a la masa. Por lo tanto, la masa va a ser igual a 10 sobre 100 kilogramos. En este caso yo puedo cancelar un 0 y un 0, por lo tanto la masa es igual a 1 entre 10. Si tú haces la división, ya lo único que tienes que hacer es poner la unidad en kilogramos. Le vamos a dejar aquí en este video, muchachos. Te invito a que veas el siguiente video de física para que veas lo maravillosa de esta materia. Nos vemos pronto.